personas, pero era un espacio mucho más grande, aquí un espacio más pequeño, pero sois muchos. Entonces, bueno, ya estamos acostumbrados a estar en estos eventos, y estoy encantado de que estéis todos vosotros aquí, porque os voy a explicar una historia, y es una historia del fútbol, y se encadenará con Inmunocal, porque al final el objeto es Inmunocal. ¿Y por qué estoy yo aquí? Porque Inmunocal nos está suplementando. El fútbol es un mundo complicado, es un mundo difícil. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá, jugamos el martes, volvemos a jugar el viernes. Claro, los jugadores son máquinas, el jugador es un laboratorio. No tenéis, vosotros veis pacientes, los veis de vez en cuando, nosotros los vemos cada día, y son muy pesados. Siempre les pasa algo normal, porque cada día corren 10 o 12 kilómetros. Entonces iréis viendo cómo tenemos que enganchar toda la suplementación, toda la hidratación, y ver. Y yo siempre hago un símil, que es un equipo de fútbol es como un equipo de Fórmula 1. Hay un motor que es el que tiene que funcionar. Este motor, que es el corazón, tiene que estar en perfecto estado. No puede fallarnos. Tiene que haber unos datos. Estos datos, nosotros sabemos todo lo que hace el jugador. Igual que se sabe en un equipo de Fórmula 1. Un coche lo sabéis todo. Si los neumáticos se desgastan, lo sabéis. Si consume gasolina o no. ¿Qué tipo de gasolina tiene? ¿Qué aditivos les ponemos a la gasolina? Pues siempre es hidratos de carbono, lípidos, grasas y proteínas. Siempre es lo mismo. Pero hay que añadirle. Y entonces le añadimos. Y en este caso, ¿qué le añadimos? Inmunocal. ¿Por qué? Porque veréis, objetivamente intentamos no ser muy empíricos, sino que la ciencia nos aporte. Y entonces es un reto que tengo un poco con Inmunocal y con Aurelio, de que como nosotros a los futbolistas siempre los tenemos en continuo repaso, pues que nos digan qué necesitamos para saber más. Porque cuando se hacen los análisis, yo le puedo pedir análisis de todo. Puedo pedirle selenio, cortisol, magnesio, lo que queráis, hormonas, todo. Pues si hemos de pedir algo especial, algo especial. Entonces, bueno, yo os voy a explicar esto, pero en el fondo, un jugador de Fórmula 1 es como un coche un jugador de fútbol es como un coche de Fórmula 1. Necesita sus ingenieros, sus médicos, sus fisios, sus nutricionistas, sus preparadores físicos, sus readaptadores. Y si veis una foto, veréis que jugadores hay 30. Pero ayudantes y colaboradores hay otros 30. Y si veis un banquillo de fútbol, veréis unos asistentes, unos analistas que están delante de una pantalla. Pues en la pantalla lo ven todo. Saben si es penalti o no. Por eso muchas veces saltan para ver si coaccionan al árbitro, porque ellos ven la jugada. Entonces, bueno, nosotros llevamos un año colaborando con Inmunocal y la verdad es que nos funciona bien. Mi venida ha sido un poco precipitada porque ayer jugamos, me ha fallado el pen y he tenido que coger otra presentación, pero bueno, si hay otra presentación, os prometo que será otra presentación menos rollo que esta y mucho más dinámica. No jugaremos al fútbol, pero casi,
con el himno, con jugadas, con todo. Pero bueno, yo me entero antes de ayer que estáis aquí, porque vengo a Madrid con el equipo se fue ayer, yo me he quedado para estar aquí hoy con vosotros. Entonces, nada, yo encantado. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, y que todas vuestras aportaciones también son muy importantes para mí. Y la verdad es que ya no solo estoy utilizando Inmunocal para los jugadores, que luego veréis porque tenemos datos objetivos del año pasado y de estas 5 jornadas que ha habido. También con algunos pacientes lo estoy empleando y la verdad es que estoy muy satisfecho porque ha habido alguna resucitación, estás así, gente estaba muy tocada, y estoy muy contento y digo, no lo deje, no, siga tomándolo, ya para siempre. O sea, ¿qué es esto? Bueno, entonces siempre estamos con los suplementos. Los futbolistas toman de todo. Lo que les damos nosotros y lo que toman ellos por su cuenta. Pero hay que ir con mucho cuidado con todos los suplementos que se venden en los centros estos y en los gimnasios. ¿Por qué? Porque para que tengan mayor efecto y tengan, o sea, el jugador no perciba más efecto, les ponen hormona. Y normalmente les ponen testosterona o derivados de la testosterona, testosterona, y veréis que de vez en cuando sale algún positivo por ahí perdido. Y dicen, no, pero si yo no tomo nada, yo solo tomo batidos. Claro, esos batidos llevan un componente que es doping. Y la verdad es que si miráis la legislación y está al alcance de todos, casi no se puede tomar nada. Tenemos un jugador constipado, poca cosa hay que darle, paracetamol, ibuprofeno y poca cosa más, porque estamos muy cogidos por la ley del doping. Nosotros somos un equipo pequeño y no estamos metidos en competición europea, porque está en competición europea, tiene lo que llaman, y habéis oído, los vampiros. Los vampiros es una agencia antidopaje que se presenta en los entrenamientos de improviso y le saca sangre para ver si hay o no. Pasa igual en el tenis. Si habéis visto este tenista Sinner, pues salió positivo. Pasa que depende cómo sean y tal, no quiero decir nada, pero no sé, tardan en salir o se llegan a acuerdos extraños. Nosotros no hemos tenido nunca ninguno. Sí que, bueno, alguna vez hemos tenido miedo porque se juega con los tiempos. Y los ciclistas sí que juegan mucho con los tiempos. Y ellos saben mucho más que nosotros en cuanto a bioquímica. Entonces, la bioquímica juega un papel fundamental, porque ¿con qué enmascaras un doping? Se puede enmascarar. O sea, antes te daba el clenbuterol, te daban otros, y enmascaran. Los diuréticos, muchos enmascaran. Entonces, ¿qué tipo de diurético utilizan? El de ASA, o sea que nosotros somos un equipo pequeñito y estamos ahí tranquilos, pero los que juegan Copas de Europa lo sufren mucho más. Vale, entonces, ¿qué son los suplementos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Alimento, nutriente, no alimenticio, se ingiere intencionalmente, sí. ¿Y cuál es el objetivo? Para nosotros, que corran más. Y si ya meten goles, vámonos y hemos triunfado. Al final el gol es el éxito del fútbol. Entonces, eso es lo que queremos, siempre preservando la salud del jugador y pensar que tenemos niños pequeños. El negocio del fútbol, aparte de meter goles, todo esto, son los niños. Son los niños. ¿Por qué? Porque este niño tú lo vas haciendo crecer en tu escuela
inviertes muy poco en él, pues claro, si llega a jugar en primera división y viene un equipo y paga, el Español el año pasado tenía un portero excelente, que llevaba 8 o 9 años con nosotros, se había roto el menisco, lo habíamos operado, y es un jugador que no ha costado dinero y lo hemos vendido por 26 millones. Y gracias a esto, ahora tenemos un equipo más competitivo porque se ha podido invertir más. O sea, el negocio muchas veces es los niños que van creciendo. ¿Pero qué problema tenemos? Que los buitres se llevan a los niños. Y los buitres es el Barça, el Madrid, el Juventus, los equipos ingleses, claro, pues les pagan. Y los papás. Los papás es para nosotros un hándicap importante. Y un hándicap en esto, Es un hándicap en el suplemento, en todo. Porque luego veréis, os enseñaré una diapo. ¿Qué es esto? Bueno, entonces, que ha de ser seguro, que ha de ser efectivo, y hemos de realizar una evaluación. Vosotros dais en función de lo que veis y del paciente que tenéis, pues dais vuestro inmunocal y recetáis uno cada día. Nosotros sí, pero afinamos mucho más. El jugador, cada semana hay una forma de medirlo que es con los pliegues antropométricos. Entonces los jugadores hacen pliegues cada semana y no pueden pasar del 10% de masa. Si pasan del 10%, pues tienen multa. Entonces, en base al porcentaje que estén, les damos más o menos suplemento. No todos toman el mismo suplemento, no todos toman el mismo inmunocal. Hay uno que lo toma antes de entrenar y después de entrenar, y otro solo después. Otro toma el booster en el partido y otro no. Por eso la evaluación nutricional es importante. Y me hubiese gustado que hubiese estado el nutricionista, pero no se ha podido quedar porque jugamos el martes. Hoy hay entreno, jugamos ayer a las 6, no a las 4. A las 4. Acabamos a las 6. El tren salió a las 8. Llegaron a Barcelona a las 11. A su casa a las 12. Hoy a las 11 entrenan. Y el nutricionista tiene que estar para recuperarlos, porque el martes se vuelve a jugar. Entonces, es una cadena continua. O sea, es exigente, es muy bonito, sobre todo para ellos, porque ganan mucho dinero, los demás no. Pero ellos son los que nos mueven a nosotros. Pero ellos son los que realmente ganan. Entonces, los suplementos, alimentos funcionales, deportivos, nutrientes, ingredientes, básicamente hidratos de carbono, proteína y cafeína. La cafeína es el estimulante número 1 para los jugadores. Es igual que si al coche de Fórmula 1 pues le meten ahí en la gasolina, le meten un aditivo y va más rápido. Entonces, nosotros, el permitido por el COI es la cafeína, que es el mejor estimulante para el futbolista. Muchas veces veréis que toman geles, y los ciclistas les dan un gel, lo abren, y ese gel lleva hidrato de carbono y cafeína. No puede llevar mucha más cosa. Pero se la toman y están subiendo un puerto. Este tío no puede, que no llega. Se toma un gel y va como un tiro. Entonces, la evidencia. Vamos a ver. La evidencia es el rendimiento. Cuanto mejor rendimiento, entendemos que más evidencia tiene el suplemento que le damos. Y hay muchas marcas de suplementos, ¿no? Sobre todo para proteína, para hidrato de carbono, para grasas. Luego hay recuperadores, la betalanina, arginina, tomamos de todo.
¿no? Probamos de todo y lo probamos prácticamente todo. Entonces, ¿qué nos va a aportar Inmunocal? Pues ahora luego lo veremos. La evidencia, pues no tiene nada que ver con la vida real. Nuestra evidencia es importante sobre todo para transmitirosla a vosotros, que vosotros veáis que esta evidencia, pues decís, oye, pues sí, mira, estos lo hacen, lo han visto y han hecho y han investigado y les ha ido bien y lo han demostrado. Pues nosotros lo hemos demostrado, como veréis, siempre multifactorialmente. Entonces, la base es la evolución nutricional, ¿no? En nuestro caso, en el jugador. Tiene que estar un jugador que esté con sobrepeso y esto no puede. Este jugador tiene que tener una sobredosis de Inmunocal y quitarle mucho hidrato de carbono. Por eso es muy importante la evaluación que tengáis. Vosotros utilizaréis los suplementos para deficiencias. Cuando nosotros nos llega un jugador ya a primera división, pocas deficiencias tienen. Sí que tienen deficiencias los que nos vienen que juegan en África y que juegan en Arabia. Ahora mucho menos en Arabia, porque muchos de nosotros ya han ido a Arabia. Yo estuve en Emiratos 3 meses para la Copa de Asia en el 19, pero fue un corto periodo de tiempo en que yo estuve, pero tengo compañeros que llevan 2 años y muchos fisios que he tenido yo están en Arabia, en Qatar y en Emiratos. La vida es dura, pero bueno, les compensa. Entonces ahí sí que necesitan mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos, el calor. Entrenan a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. El Ramadán. ¿No? El Ramadán, pues sí. Los jugadores hacen el Ramadán. Algunos se escapan el día de partido, pero como tengas un jugador musulmán que sea observante de las reglas, hace que los 2 o 3 que estén ahí observen, y ahí nadie come fuera de horas. Entonces sí que incluso buscan sus sitios para rezar y todo. Os digo que es diferente, que hay mucha cultura dentro de esto y que hemos de estar pendiente de todo esto. Hemos de proporcionar energía, nutrientes y mejorar el rendimiento. Está de moda la creatina, tal. Siempre la creatina la damos con proteína, ¿no? Luego ya llegaremos al Inmunocal. Ahora es un poco genérico. Hay de todo: bebidas, geles, electrolitos, suplementos de proteínas, barras. Veréis que hay mucha barra que se come, que lleva cereales. Entonces, bueno, pues estas son buenas y se consumen mucho, sobre todo jugadores que juegan a pádel, que juegan a deportes así que tienen otra exigencia. Electrolitos y suplementos de proteínas. Los jugadores toman mucha proteína y mucho hidrato de carbono. Y los americanos, los de la NBA, son los reyes de las pastillas. Para un desayuno se pueden tomar 12 cápsulas fácilmente, que lleva de todo: sodio, magnesio, zinc, todo lo que queráis, selenio, lo más raro. Esto tenemos un problema. Las bebidas energéticas. Esta bebida energética, que va muy bien para cuando sales de fiesta y son las 12 de la noche, o la 1, las 2, las 3 y no llegas y necesitas acabar. Pues lo voy a tomar. He puesto una marca, no tenía que haberla puesto, pero bueno, porque me ha puesto que como da alas, ¿no? Para que sepáis que no siempre da alas todo. Para el deportista no es lo más recomendable, sobre todo si hace calor y sobre todo si es niño.
Nosotros hemos tenido 2 o 3 fibrilaciones o 2 o 3 arritmias en niños de 12, 13 años. ¿Y por qué lo toman? Porque los padres hacen que se lo tomen. Los padres siempre cuidan demasiado al chico y entonces quieren que el niño se supere más de lo que se tiene que superar y que no evolucione y no madure correctamente, sino que tenga una sobremaduración. Entonces, oye, para correr más, ¿qué vas a hacer? Oye, pues te tomas una bebida energética. ¿Qué lleva esto? Entonces, una bomba. Lleva cafeína, taurina, ginseng, lleva de todo. La gente que va a una discoteca por la noche se lo pasa perfecto, lo aguanta, claro que aguanta. Y yo si me tomo uno estaré temblando 2 días. Pero bueno, es eso. Entonces ya hemos de centrarnos. Ya visto el panorama y el paseo por los suplementos y todo, ¿por qué cogimos Inmunocal? Que no lo cogimos de entrada. Primero lo probamos, vimos cómo era, el sabor alguna vez, se lo digo a Aurelio y se enfadará si está por ahí, pero me dice que hay que mezclarlo, tal, pero bueno, nos lo tomamos. Sepa bien o no, entra bien. A ver, ayuda, luego lo veréis lo que lleva. O sea que aumenta la energía, la masa muscular, contribuye a mantener un sistema inmunitario muy importante. Energéticamente sí que necesito a los jugadores que estén en una rampa de salida como un cohete. Pero inmunológicamente muchas veces los dejamos de lado. ¿Por qué? Porque entrenan a 40 grados, entrenan lloviendo. Si nieva, entrenan nevando. Hemos ido a jugar a Rusia y hacía un frío pelón en Rusia, con mantas, con guantes, con pantalón largo, con todo. Claro, ¿qué pasa? Pues que inmunológicamente has de protegerlos también. No puedo tener jugadores con catarros, con gripes, con herpes, no. Tengo que tenerlos cuidados. Entonces, inmunológicamente, ahora, y espero que nos siga yendo bien, coincide que con Inmunocal pues estamos teniendo una cierta tranquilidad a nivel inmunológico. Es importante que para otro tipo de pacientes pues seguramente sirve. Y yo no vengo aquí a hacer apología del producto, yo vengo a deciros lo que nosotros vemos, o sea, nuestra experiencia directa con esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, sí, Inmunocal va muy bien, sí, porque proteínas es un antioxidante natural y el antioxidante pues ayuda a combatir los radicales libres que están por ahí. A ver, el glutatión tiene 3 aminoácidos básicamente, que es el glutamato, la cisteína y la glicina, que el cuerpo los fabrica, pero para fabricarlos necesita también de unos apoyos. Necesita que haya una vitamina C, que haya una vitamina B, que haya magnesio, o sea, necesita que haya una serie de colaboradores. Y entonces sí que actúa. ¿Y qué hace? Pues al tener mayor consumo de oxígeno, aumenta el producto metabólico y entonces se cargan los radicales libres. Para esto, pues, ¿qué se toma también? Arginina, por ejemplo, que es un vasodilatador importante. Y la arginina se toma después de los entrenamientos. Y hay estudios que dicen que se ha de tomar en un baño de agua caliente. Por eso veréis que normalmente en los equipos de primer nivel, pues hay jacuzzis, hay
pues por eso. Entonces ellos se toman sus batidos y sus cositas, pues se las toman tranquilamente en un jacuzzi. También hay bañeras de agua fría, Vale, pues glutatión, importante, porque yo creo que es la esencia, la proteína, el suelo que se saca del suelo de la vaca, todo eso. Pero el glutatión yo creo que es fundamental con esos 3 aminoácidos. Al final todo lo que mueve la proteína y todo son los aminoácidos. Entonces, el Immunocal Sport, que es el que nosotros utilizamos. El Platinum y esto nosotros lo utilizamos muy poco. En caso de algún chico que haya cogido alguna enfermedad o algo, sí que le damos el Platinum, pero no, nosotros utilizamos el Sport siempre después de los entrenamientos. Sabéis que es de color fresa remolacha, o lleva remolacha, y es bastante, bueno, es bastante bebible. Yo aprovecho cuando les preparan a ellos, doy un traguito para ver si me pongo en forma, pero ya no llego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hemos de estar en la élite. Medicina regenerativa. ¿Para qué nos ayuda? Porque nosotros hacemos otra serie de actuaciones con el jugador. Ponemos PRPs, sacamos sangre, el sobrenadante, que son plaquetas, pues las inyectamos porque eso dice que regenera el tejido. Bueno, nos va bien. Entonces siempre necesitamos un vehículo y lo vehiculizamos a través del glutatión. Prevenir las lesiones. Nosotros, ahora lo veréis, lo mejor. No tengo lesiones, vivo bien. El año pasado acabé sin lesiones. Este año he tenido 2 y vivimos bien. Seguramente algo tiene que ver, Immunocal algo tiene que ver. No os diré que todo, pues para eso estamos nosotros, estudiamos, tal, pero que algo tiene que ver, seguro. Los efectos, ya lo sabéis, optimiza la recuperación, reduce el estrés oxidativo, todo esto. Beneficios energéticos, corren más y se cansan menos. Jugador en un entreno puede correr 10 kilómetros, en un partido corre entre 12 y 13, depende de la posición. Los porteros, que son los que corren menos, veis que ahora salen más del área y corren más. ¿Por qué? Porque así acumulan metros y nadie les dice, oye, porque tú corres poco, no. Y salen para correr y para acumular metros. Y el steady state es el mantenimiento de la forma. Ellos cuando llegan a un cierto nivel ya de carrera, de volumen de oxígeno máximo, hay que mantenerlo. ¿Y cómo lo mantenemos? Pues con todas las ayudas. Entonces, cuanto más lo mantengan, más va. Ahora, nuestro equipo trabaja como una moto. Ojalá dure mucho tiempo, pero va que corren todos que se las pelan. Entonces, bueno, y eso se nota. Ayer perdimos, pero bueno, al final los grandes equipos tienen grandes jugadores porque invierten mucho. Y nosotros somos más pobres, pues invertimos poco, entonces hemos de buscar estas cositas para que funcionen. ¿Integración en la dieta del equipo? Sí, claro. Ya está integrado. Entonces, los jugadores, os he dicho, es como un Fórmula 1. El jugador está parametrizado todo el rato. O sea, es como ahora a mí me pondrían aquí detrás un cacharrito, un GPS, y verían las veces que me he movido. Si me he movido de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de adelante a atrás. Si cuando hablo me canso y me suben las pulsaciones. Si doy algún saltito, todo eso lo tenemos controlado. Y ese es el monitor que se utiliza. Y eso es lo que yo ahora os enseñaré. Y eso es igual que los coches de carreras. Los parametrizan todos.
saben lo que corre en una curva, cómo frena, la aceleración, lo saben todo. Nosotros lo sabemos casi todo. Por eso muchas veces dicen, hostia, este jugador no juega tal, porque el entrenador tiene muchos datos y hay muchos analistas. En el fútbol hay muchos analistas, hay mucha gente que vive alrededor del fútbol. Y hay analistas. Y estos analistas son los que dicen, ojo que este no tira, ojo que este ha corrido menos, ojo que este salta con la derecha y no salta con la izquierda. Importante saberlo, porque cuando tenemos una recuperación de un cruzado o de una otra lesión, hemos de procurar que las dos piernas sean simétricas. Si no, hemos de hacer, pues, que trabaje más la otra pierna, más gimnasio. Entonces, bueno, todos son pequeños detalles que hay que ir cargando. Por eso os digo, Fórmula 1, jugador de primera. Segunda, y así bajamos ya a primera ref, segunda ref, no tiene nada que ver, Para nosotros son amigos que se reúnen a jugar y juegan. No, el nivel empieza en segunda división. Entonces, estas son las cargas que yo os digo. Esto son lo que han corrido los jugadores en partidos de fútbol. Esto es una estadística de hace 2 años que estábamos en segunda división. O sea, y aquí vemos lo que os decía del steady state, cómo se mantiene. Y estos son los partidos. Entonces veis que más o menos la media del equipo, el día que menos ha corrido fue el Leganés, que corrió 7 kilómetros, la media. Pero bueno, hay partidos que han corrido 10 kilómetros, o sea, esto es lo que hemos de mantener. Y aquí también vemos la frecuencia cardíaca, que se mantiene ahí siempre a un mismo nivel. Por eso, esto es un dato objetivo que yo os puedo aportar. Me gustaría aportaros de los análisis, les hacemos muchos, pero realmente me gustaría saber cuál es mi influye inmunocal y no. Y todavía no he conseguido saberlo, pero espero que lo conseguiremos y entonces sí que os puedo decir, oye, pues mira, tomáis inmunocal, oye, y el selenio se dispara, o sea, la vitamina D, algo de esto. Esto ya es la temporada pasada en primera división, la distancia que se corre y cómo se mantiene también la frecuencia cardíaca. Y veis que todo se mantiene mucho. O sea, la carga. Si esto es en un partido, imaginaos lo que han de correr en un entrenamiento. Y esto es la media de todos los jugadores. Los que juegan más y los que juegan menos. O sea que son datos objetivos que sí que yo os puedo aportar. Esto, para nosotros es muy importante, la carga total. Distancia también por partido. Las acciones que hacen. En verde son las acciones de salto, de carrera, de giro, todo. Hay un manual así para descifrar el GPS. Para eso hay analistas. A nosotros ya nos dan el estudio, pues si no, no tenemos tiempo. Has de pasarte, no sé, 48 horas al día para poder interpretar todo esto. Entonces, importante, ¿cómo se traduce todo esto? En el tipo de lesión. Tipo de lesión que tuvimos temporada 24-25. Por excelencia, siempre es la lesión muscular, siempre. El futbolista tiene mucho gesto, mucho el chup, no tiene nada que ver el tenis. Tenis solamente hay el tenis de la lesión de sodio, pero el baloncesto, el balonmano, no tiene nada que ver.
Porque el futbolista mientras corre chuta, mientras corre gana, pasa. Los otros no, los otros corren y encestan, los otros corren y tiran o juegan. Muscularmente la pierna está mucho más exigida en un futbolista que no. Por eso básicamente veréis en la gráfica que la lesión muscular, pero increíblemente nos duran una media de 20 días. O sea que eso es muy bueno, porque normalmente un recto dura 6 semanas, un isquio dura 4 semanas, o sea que 20 días para nosotros es un éxito. ¿Y cuántos jugadores se han lesionado? O sea, hasta la jornada 37 fuimos el equipo en primera división que menos lesiones tuvo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso sirve para nuestros datos, decir, oye, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Se me lesiona un poco, bien. Luego ya será problema, pues, de que metan gol o no metan gol, que si juegan los adecuados o no, que, en fin, otros factores, multifactorial. Pero en lo que a nosotros afecta, el año pasado fuimos el equipo que menos lesión tuvo. El Getafe, el Osasuna, y ahora veremos qué pasa este año. Y aquí tenéis, básicamente, las medias de la liga. Todo esto son datos objetivos, no vengo yo aquí a inventarme historias, ¿no? Esto son datos de la liga, y nos duran menos. ¿Por qué? Pensad que hay mucha gente que está alrededor. Hay 5 fisios, de los cuales uno es osteópata, otro hace invasiva. Invasiva quiere decir que hace EPI, que es la electrolisis, tal. Pinchan a los jugadores en el lugar de la lesión y le pasan una corriente. Hay osteópata, hay EPI, hay fisio readaptador. O sea, hay 5 fisios, hay readaptadores, hay preparadores físicos. O sea, hay mucha gente alrededor de todo esto. Y ahí está el fruto de que las cosas se hacen bien. Pero hay accidentes del juego. Por ejemplo, desde julio hemos tenido 3 cruzados. ¿Por qué? Pues si los analizas, dices, bueno, ¿por qué? Físicamente están bien, porque además han sido niños jóvenes. Bueno, porque han visto que la niña Mar lleva unas botas que son de taco triangular y ellos quieren llevar las botas de taco triangular jugando en césped. No, has llevado el multitaco y que sea de taco redondo, que el campo esté mojado, que no esté muy seco. O sea, hay una serie de factores que influyen. Entonces, ahora esto ya es hasta la jornada 5, o sea, hasta ayer ya no entra. O sea, nosotros ayer vinimos al partido con 0 lesionados, porque hemos recuperado una lesión de una intervención de un quito metatarsiano, y de dos musculares, pero que se han recuperado. O sea, ayer vinimos el equipo completo, y veis, las musculares son las que predominan y nos siguen durando lo mismo, poco. ¿Cómo estamos a nivel de la liga? Pues a nivel de la liga volvemos otra vez a estar muy bien situados. Nosotros los que menos lesiones tenemos, el Mallorca nos sigue y el Alavés. Y pues vemos ahí cómo evolucionan. Hay muchos datos que no tenemos, porque musculares se han recuperado muy rápido. La ósea es la que más ha durado. O sea que estos son datos auténticos, que nos tenemos un fisio que después de cada partido se mete en la liga y hace la estadística.
Entonces esto, entonces me diréis, oye, ¿y el inmunocal qué pasa? Bueno, pues ahí está. No sé, son datos, por eso quiero ser pues bastante transparente, que influye, seguro. ¿Hace mucho más? Pues seguramente que sí, y nos ayuda sobre todo en la lesión muscular. Entonces, lo que hay que hacer es mantener el steady state y mantener ese estado siempre de trabajo continuo, evitar los picos de fatiga. Un jugador que hace un sprint y llega roto, luego va a hacer otro y al siguiente se rompe. Entonces, ya para ir concluyendo y acabar con este, yo lo que he intentado es poneros en un marco de lo que es el deporte de élite. Y el deporte de élite incluye todo esto. Y si ahí metemos inmunocal, pues lo hemos metido. De momento ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta a mí? Más estudios científicos. Que los estamos haciendo, que respalden la eficacia del inmunocal en el rendimiento físico y en la mejora del sistema inmunológico. A ver, puedo pedirles a los jugadores cada 3 meses inmunoglobulinas. Sí, puedo pedírselas. Se las pedimos 3 veces al año. Vale. Porque os digo siempre que faltan analistas para mirar todo esto. Entonces, yo con el laboratorio estoy en contacto porque quiero que me digan y me digan, oye, pide esto o pide lo otro, o miramos el magnesio, miremos el selenio, miremos el zinc, no sé, miremos la celuloplasmina, miremos lo que sea, y que tengamos datos más científicos porque a vosotros os van a servir. Pero vosotros cuando tengáis un paciente vais a decir, mire, hay un señor que en Australia dijo que si usted toma inmunocal que lleva glutatión y que lleva 3 aminoácidos ahí, pues va muy bien porque está demostrado, porque ha tenido, no ha tenido infecciones o no ha tenido alergias, lo que sea, pero a vosotros os ayudará, a mí me ayudará. Entonces, ahora estamos en ese momento de dar un paso más y lo estamos dando. Por eso estamos colaborando con Inmunocal y muy próximos. Entonces, nosotros hicimos hace 2 años, llegamos a hacer ya el acuerdo con ellos y nosotros usamos básicamente el Inmunocal Spot, el booster, y como habéis visto, os puedo presentar datos de que nos va bien. Y espero que a todos vosotros os vaya bien. Y que haya sido un paseo un poco por el fútbol, que sea un poco la Fórmula 1 del deporte. Y que le podáis sacar rendimiento un poquito.